al emplear solo parcialmente esta propuesta. Quiero comenzar con la idea que suscitó esta propuesta de trabajo. En septiembre del año pasado, la directora del área de educación del Museo Thyssen de Madrid, Ana Moreno, me propuso la realización de un taller sobre arte y ciencia para maestros de infantil y primaria y para profesores de secundaria y de universidad, es decir, para todos los niveles educativos de la enseñanza reglada, salvo la universidad de la experiencia, que es la enseñanza para adultos. En 2 catálogos del museo comencé a mirar algunos de los cuadros de la exposición permanente, buscando el contenido matemático de las pinturas. La preparación del taller sembró la semilla y el convencimiento de que la actividad matemática no debe presentarse de manera aislada, sino conectada con el resto de las disciplinas del currículo, hizo el resto. El binomio arte y matemáticas evoca líneas rectas y curvas, figuras geométricas regulares e irregulares, rectángulos áureos o no, en los que en ocasiones el artista embute figuras humanas y objetos de nuestro entorno salpicados de luz, que según su intensidad dirigen nuestra mirada en el cuadro. Pero a partir de un cuadro se puede hablar de otra matemática que no es geometría, aunque siempre tengamos ocasión de recurrir a ella. Por eso desde el principio quise encontrar en contenido matemático que no fuera del área de la geometría, por salir un poco del tópico de las formas geométricas, la perspectiva o la proporción áurea. El número áurea, precisamente, es un ejemplo de recurso inagotable para relacionar la matemática con nuestro entorno, que normalmente desemboca en geometría, claro. Construir un rectángulo áureo o dividir un segmento en media y extrema razón son prácticas relativamente sencillas que se pueden llevar a cabo en un aula de primaria o secundaria y pueden introducir a partir de un cuadro, como el conocido retrato de Luca Pacioli, primer retrato de la historia de un matemático conocido, del que hay dudas sobre su autoría. El profesor de secundaria Vicente Meavilla utiliza esta obra para realizar lo que él llama un paseo histórico geométrico en el que el contenido matemático se mezcla con el histórico a partir de la observación del cuadro y de la búsqueda de respuestas a interrogantes tan habituales como ¿quién es el personaje retratado? O ¿cuál es el nombre de alguno de los objetos que aparecen en el cuadro? Como el dodecaedro de madera, el que está situado en la esquina inferior derecha, quinto sólido platónico, el libro de los elementos de Euclides, que es sobre el que Luca tiene su mano izquierda, o el suyo propio de suma, que es el que está debajo del dodecaedro, o el rombicubocaedro de cristal lleno de agua hasta la mitad y suspendido por un hilo. Este es uno de los 13 sólidos de Arquímedes, sólido convexo formado por 26 caras, 18 cuadrados y 28 triángulos equiláteros. El profesor de la Universidad de La Laguna, Juan Antonio García Cruz, utiliza también este cuadro para ilustrarnos sobre la vida de Fray Luca Pacioli, protagonista del cuadro, y sus obras Suma, que es el primer libro impreso sobre aritmética y álgebra, y De Divina Proportione, escrito precisamente durante la estancia de Luca Pacioli en la corte de Ludovico Sforza, en Milán. Pero el profesor García Cruz da un paso más, destacando el papel del protagonista del cuadro en su labor docente. Para él, el autor de la obra representa en ella la esencia de la vida de Fray Luca Pacioli, como, y cito textualmente, maestro, profesor de matemáticas, protegido por mecenas, seguidor de Euclides y de Platón. La imagen del profesor de matemáticas nos la muestra también el pintor ruso Belsky en su obra Cálculo mental en la escuela pública de Sergi A. Radzinski, en la que, según el comentario del autor de la web Epsilones, Alberto, también profesor de secundaria, el profesor Radzinski, seguidor de Tolstoy, prefirió impartir clase en la escuela pública antes que ocupar su cátedra de ciencias naturales en la universidad. Observen el gesto relajado del maestro que conoce la solución del problema frente al desconcierto de los alumnos que se afanan por resolver mentalmente la operación propuesta. Esta es la operación que tienen los alumnos en la pizarra. Lo que deben hacer es obtener el resultado de este cálculo mentalmente.
Este cálculo es sencillo si se conoce la propiedad que tienen los números 10, 11, 12, 13 y 14 de que la suma de los cuadrados de los tres primeros es la suma de los cuadrados de los últimos. Y además, esta suma es 365. Por lo que este cálculo da como resultado 2. A partir de este enunciado, a partir del enunciado de esta propiedad, la que cumplen los números 10, 11, 12, 13 y 14, podríamos enunciar un problema a nuestros alumnos para que averiguaran si hay más números o qué números cumplen precisamente esta propiedad, que 5 números naturales consecutivos verifiquen que la suma de los cuadrados de los dos primeros sea la suma de los cuadrados de los dos últimos. Nuestros alumnos de secundaria que sepan algo de álgebra resolverían este problema planteando una ecuación como esta, cuyas soluciones son menos 2 y 10. Como el enunciado pedía naturales consecutivos, está claro que este número es el 10, este n, y así se obtiene los 5 números de Rachinski. Si sus alumnos hubieran podido utilizar la pizarra, no solo haciendo el cálculo, para no tener que hacer solo el cálculo mentalmente, y tuvieran conocimientos de álgebra, seguro que tendrían un gesto mucho más confiado. El contenido matemático de esta obra está íntimamente ligado al de los cuadros del Thyssen que veremos a continuación. Como hemos visto en este breve paseo por otros dos museos del mundo, en el arte hay matemáticas más allá de la geometría, y nuestro ingenio puede destapar ese vínculo que nos permita no solo disfrutar de las dos disciplinas, sino además proyectar la interdisciplinaridad a otras áreas del conocimiento, como la historia o la lengua. Como ya he contado antes, en los catálogos del Thyssen buscaba algo de lo que no siempre se habla cuando se relaciona el arte con la matemática, y enseguida lo encontré. Y además lo encontré en distintos momentos históricos, en el arte clásico del Renacimiento y del Barroco y en el arte moderno de principios del siglo XX. Permítanme unas breves palabras sobre el Museo Thyssen. El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid abrió sus puertas hace poco más de 22 años para deleitarnos con la que fue la mayor colección privada de arte. Una característica que lo distingue de otros museos españoles es que posee una colección que alberga una extensa muestra de arte antiguo y moderno, pudiéndose contemplar en sus salas desde obras clásicas del siglo XIII hasta las últimas manifestaciones de pintura moderna del siglo XX. A partir de los catálogos del Museo de Alarcó y Borovia, seleccioné 3 obras que emulan este carácter y tienden un puente entre el arte y la matemática. Las 3 obras promueven un vínculo entre la expresión artística y un concepto matemático ajeno a la geometría. Antes de continuar, quiero mostrarles los cuadros y me gustaría que durante unos minutos se imaginen que están en el pasillo del museo y que se han parado delante de estos cuadros. Les pregunto, ¿qué ven? ¿Qué les llama la atención? Si estuviéramos con el profesor de arte o el de historia, nos estaría situando al artista y a la obra en su momento histórico. ¿Qué pasaba en el mundo en aquella época? ¿Quién era el pintor? ¿Qué representa en su obra? ¿O qué influencias tuvo y a quién inspiró? Durante unos minutos, Sara nos va a dejar el chat porque me gustaría que contemplaran ustedes estos cuadros y me respondieran a estos comentarios. ¿Qué ven? ¿Qué les sugiere? Les voy a mostrar otra vez en la pantalla los cuadros para que puedan verlos. Vamos a empezar con el de Durero de Jesús entre los doctores. Si quieren pueden utilizar el chat para comentar qué les sugiere este cuadro. Bueno, he de decir que evidentemente en la pantalla hay matices que se pierden. No hay nada como estar en pie en el pasillo del museo viendo directamente en persona el cuadro. Pero bueno, si hacemos un pequeño esfuerzo podremos sacar matices.
entonces. Muy bien, Raye dice la discusión sobre la versión escrita del conocimiento. Desde luego hablamos de conocimiento, de escritura y de libros. Y más concretamente, ¿qué matemáticas hay en el cuadro? Muy bueno ese, la exigua participación de las mujeres en la academia, desde luego. Bueno, la mujer del centro no es tal, es un hombre, es Jesús de Nazaret. El conteo con los dedos, y exactamente, Isara ha dicho que está contando con los dedos de su mano, y John también apunta el conteo con los dedos. A ver qué nos dice Germán. El conteo, claro. Germán también nos apunta el conteo. Bien, pues si os parece volvemos a la... Bueno, lo vamos a dejar aquí y luego volvemos a la presentación, porque la presentación iba a dejar esta imagen quieta. Efectivamente, bueno, en esta obra, de verdad que si tienen oportunidad en algún momento, me gustaría que la vieran en persona, sin la pantalla del ordenador que distorsiona los colores, para que apreciaran que tanto la luz como el color y la colocación de los personajes dirigen la mirada al centro del cuadro, en el que la conjunción de las manos de Jesús y de uno de los rabinos enfatizan, según la iconografía cristiana, la sabiduría de Jesús a través del cómputo de sus argumentos con los dedos de la mano. Efectivamente, el contenido matemático que tenemos aquí es el de contar. Y se enfatiza la sabiduría de Jesús frente a la ausencia de argumentos del rabino, que, como pueden observar, tiene las manos en posición, a manos abiertas, de no tengo nada que contar. Desde la matemática, el gesto de las manos de la figura de Jesús nos traslada a épocas anteriores al nacimiento de las primeras civilizaciones, en las que, además de otros utensilios como guijarros o muestras en trozos de madera o de hueso, el hombre utilizó los dedos de la mano para contar. Carl Boyer nos recuerda la observación de Aristóteles sobre el uso de nuestro sistema de numeración en base 10 como, y cito textualmente del libro de Carl Boyer, Historia de la Matemática, consecuencia del accidente anatómico de que la mayor parte de nosotros nacemos con 10 dedos en las manos y otros 10 en los pies. En contraposición a la riqueza del pensamiento de Jesús, que cuenta sus argumentos, Durero nos muestra el gesto del rabino con las manos vacías como señal de su incapacidad para rebatir los argumentos de Jesús. Observemos también la dulzura del rostro e incluso de las manos de Jesús frente a la dureza de las del rabino que le rebate. La siguiente obra es de un siglo posterior, es del barroco, una obra de Rubens, retrato de una joven dama con rosario. Durante unos minutos, igual que hemos hecho antes, les invito a que participen, a comentar qué ven en el cuadro, qué les sugiere, qué matemáticas hay en esta obra.
Legionarios del Rosario, la simetría espacial del cuello y la corona, conteo con el rosario. Fíjense que de nuevo la geometría aparece. No podemos pensar en contenido matemático en la obra sin fijarnos en algún aspecto relativo a la geometría. A ver, Germán, ¿qué nos dice? Bueno, y efectivamente, como dice Ramiro, el conteo en el rosario. Bien, pues entonces continúo. De nuevo en este cuadro, perdón, Germán dice, el rosario es un ciclo. Muy bien ese comentario, Germán. Bien, pues entonces, las divisiones del círculo, no entiendo muy bien, Carmen, el comentario, ¿se refiere al adorno del cuello de la joven, me imagino? Bueno, decía que si tuvieran en alguna ocasión oportunidad de ver este cuadro en persona, verán que de nuevo dirige nuestra atención, pero esta vez al rostro y a las manos de la joven dama, que porta un rosario de cuarzo. A pesar de desconocer su identidad, tanto la vestimenta, el tejido como los adornos, como el rosario, también que porta en sus manos, nos informa de la posición social y política de la retratada. Tiene pintas de ser noble, católica y seguidora de la Orden de los Dominicos por el rosario. El rosario, como bien habéis comentado, es un utensilio diseñado ex profeso para realizar ordenadamente los rezos. En el caso de la religión católica, como es el caso de la protagonista de este cuadro, se conmemoran los 15 misterios principales de la vida de Jesucristo y de la Virgen, recitando después de cada uno un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Esta es la definición de la Real Academia Española de Rosario. En otras religiones el rosario también se utiliza para ajustarse a los rezos, lo que ocurre que tienen otra disposición distinta, otra estructura distinta. Bien, y por último el tercer cuadro. Es una obra de la primera mitad del siglo XX, de un pintor del precisionismo, el realismo cubista. La obra es Love, 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 homenaje a Gertrude Stein, de Demuth. Igual que antes, durante un par de minutos lo observan y me comentan que ven. Asimetría, ¿sí? Efectivamente, otra vez volvemos a la geometría. Triángulos, trapecios, desde luego. La combinatoria, recursividad. ¿La combinatoria dónde, Germán? María Teresa López, secuencias. Simetrías también, asimetría y simetrías. Y a ver, Germán, ¿qué nos dice la combinatoria? Dice, en la aparición de las letras se pueden tener diferentes
posibilidades de lectura. Ah, bien. Muy bien, Germán, por ese apunte. Vale. Si no hay ningún comentario más, continúo. Bien, pues si no hay ningún comentario más, voy a volver a la presentación de diapositivas. Espero a ver qué dice Carmen. El sonido está mal. No sé si así se me oye un poco mejor. Alexander, a lo mejor he movido el micrófono sin darme cuenta. Bueno, me confirman antes de volver a la presentación que se oye, si se oye bien. ¿Sí? De acuerdo. Bien, pues voy a volver a la presentación que tengo, que está preparada. A ver, Nora, no sé si dirá algo. Paralelismo, sí. Sí, sí.